Y el día de hoy vamos a tener la 10ª plática ya de la serie que titulamos Conociendo a Jesús. El tema de esta mañana se titula Jesús es el Señor. Dentro de esta serie hemos estado estudiando varios aspectos sobre la persona de Jesucristo y es con el único objetivo de conocerle más a profundidad. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo número 3, dice la Escritura de la siguiente manera: el mismo Señor Jesucristo define qué es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conocer es la palabra griega ginosko, que significa un conocimiento vivencial, experimental, más que un conocimiento mental. Tiene que ver con conocer personalmente a Dios, ¿sí? Al único, dice, Dios verdadero. Y podríamos nosotros parafrasear este versículo diciendo, a través de Jesucristo. Porque a veces la gente dice, bueno, es que entonces Jesús no es Dios porque aquí hace una separación. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No, el sentido del pasaje o del versículo es el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios, hermanos. No hay muchos dioses. Un Dios verdadero. ¿Y quién es el que ha venido a darnos a conocer ese Dios verdadero? Jesucristo. Por eso podemos nosotros parafrasear que te conozcan a ti. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan vivencialmente, personalmente, al único Dios verdadero, a través de Jesucristo. En una ocasión le dijo uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor Jesucristo a Felipe, su apóstol, dice, ay Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, para que nosotros entendamos que conocer a Dios es conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Y yo creo que cada estudio que hemos compartido desde este púlpito nos debe llevar a tener una relación más cercana con Cristo. Ese es el objetivo que buscamos y que perseguimos. Y ese conocimiento, esa relación cercana, es para que podamos también nosotros ir profundizando quién es Jesús y no tener ideas equivocadas, como algunas religiones por ahí en ocasiones, ¿verdad?, demeritan la persona de Jesucristo y andan enseñando que Jesús no es Dios, cuando ya lo hemos visto que la Biblia habla de que Jesús es Dios verdadero. Fue verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Y el día de hoy, por cierto, también este título que se le da a Jesucristo, el Señor, es una muestra de la divinidad de Jesús. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprender el día de hoy. De tal manera que el día de hoy vamos a estudiar este tema que se titula Jesús es el Señor, y vamos a ver lo que significa y qué representa el señorío de Cristo. Amén. ¿Cuántos le han dicho, Jesús, tú eres mi Señor? Levante su mano. Pues yo creo que todos, ¿no? ¿Comprendemos lo que le estamos diciendo a Jesús? Vamos a ver lo que significa, hermanos, y lo que representa. Pero vamos a orar primero y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, yo te pido, ayúdame, Señor. ¿Quién es suficiente para explicar tu mensaje? ¿Quién es apto, Señor, para poder transmitir tus palabras al hombre? Señor, nadie. Si no es tu Espíritu Santo el que viene y toma los textos y nos los pone en la cabeza, Señor, y nos iluminas a través de tu palabra, Señor. El hombre no puede por sí solo, Señor. Padre, mas el día de hoy envía a tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, porque Él nos llevaría a toda verdad. Envíalo pues en medio de nosotros, Señor, y háblale al que viene por primera vez, pero también al que ha estado ya de tiempo. Aquel Padre que está haciendo también decisiones, ha entregado su vida, Señor, muéstrales cuál es el camino. Y muéstranos a todos, Señor, lo que tú pides de cada uno de nosotros. A través de este tema, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abramos la Escritura, hermanos, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 9 al verso 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios el Padre. Repito nuevamente, dice, por lo cual Dios, el Padre, obviamente, también le exaltó, dice, hasta lo sumo. Es una exaltación sublime, hermanos. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. ¿Cómo ves? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Escribiendo el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, hermanos, sobre la gloriosa humillación de Jesús, porque si tú ves del verso 5 al verso 8, te vas a dar cuenta de que habla de la gloriosa humillación de Jesucristo, que siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y cuando dice siendo en forma, era de la palabra griega morphai, ya lo explicamos en las pláticas pasadas, que quiere decir de la misma naturaleza o sustancia. En otras palabras, Jesús es Dios verdadero, y cuando estaba allá en los cielos y tenía su trono, ¿verdad? Y los ángeles venían y le alababan, vio a la raza humana perdida, y él agarró su corona y la puso a un lado, agarró su capa real y la puso a un lado, su cetro y la puso a un lado, y se despojó a sí mismo y vino a esta tierra y tomó forma humana, como tú y como yo, carne y hueso, con sus debilidades, con sus cansancios, con hambre, con sed, con sueño, ¿verdad? En ocasiones, con tentaciones, pero vivió sin pecado. Como lo vimos hace 8 días, el tema acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Era necesario que Cristo fuera sin pecado para que Él pudiera expiar los pecados de cada uno de nosotros. De tal manera que Él se despoja y se hace como uno de nosotros y vive en medio de nosotros siendo Dios. Por eso su nombre iba a ser llamado también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando anduvo en esta tierra, Él nos enseñó el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando traza el camino, entonces le dice al hombre, tú ven y sígueme, para que entonces llegues a la vida eterna, a la meta final. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok, esa se llama la gloriosa humillación de Jesucristo, que estando hasta allá arriba en los cielos, se humilla y toma una forma humana. Ok, entonces del verso 9 al verso 11 dice, por lo cual, porque hizo eso el Señor Jesucristo, Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese nombre es sobre todo nombre. En otras palabras, tendría el puesto más elevado en el universo, un puesto de supremacía y de dominio. Y sabes, aquí por cierto hago un paréntesis, porque hay una doctrina de los testigos, yo les quito siempre de Jehová, porque no son de Jehová, hermanos. Si fueran de Jehová harían las cosas de Dios, y dicen ellos que Jesús fue creación. Yo te pongo nada más una cuestión lógica, ¿sí o no? Uno de los querubines, bello, protector que era, y que estaba lleno de sabiduría, que se llamaba Luz Bella, se rebeló y quiso subir ¿a dónde, hermanos? A lo más alto. ¿De quién estoy hablando? De Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hizo cuando tuvo ese deseo en su corazón de poner su trono en lo más alto, allá donde está el trono de Dios? Fue desechado, para que tú te des cuenta de que Jesús no fue criatura del Padre. Jesús es Dios. Porque entonces, ¿por qué le da Dios el Padre un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué lo pone en lo más alto? Si fuera criatura, ¿quién le va a quitar la gloria a Dios? Nadie. Pero ¿por qué Jesús puede llegar a un puesto de supremacía y de dominio? Porque Él es Dios. Amén. ¿Cuál es ese nombre? Pues dígalo más fuerte. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Y en ese nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Y quiénes están en los cielos? Los ángeles. Fíjense, los ángeles también doblarán su rodilla y la doblan el día de hoy delante de Él. Y le alaban y le adoran. Y dicen, digno es el Cordero de Dios. Y le adoran y le alaban allá en los cielos. Dice, y los que están en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Los seres humanos, hombres y mujeres, ok. Y los que están debajo de la tierra, ¿quiénes están debajo de la tierra? Los muertos. Pero ¿sabes a qué se refiere? Al infierno, demonios, el mismo diablo, Satanás.
un día, mira, va a tener que doblar sus rodillas y va a reconocer, tú eres el Señor. ¿Cómo ves? Él va a reconocer un día con todos sus demonios, Él es, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El día de hoy hay mucha gente que no quiere reconocer el señorío de Jesús, ¿cierto o no? El día de hoy hay mucha gente que no están dispuestos a obedecerle. No quieren sujetarse a su mandato. Al contrario, hay gente que se burla, que escarnece. Gente que en ocasiones se mofa de las cosas de Dios y que dice, ¿a poco tú crees en eso? Esas son fantasías. Y que no quieren, hermanos, someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo, mira, va a llegar un día en el cual los que ahora no tienen esa buena disposición en su corazón para doblar sus rodillas, los que hoy no reconocen a Jesús en sus vidas, en aquel día se verán obligados a hacerlo. Los que no aprovecharon los días de su gracia serán avergonzados en el día del juicio. Y ese día se doblará aquel renuente, aquel ateo, aquel que se opuso a Dios, aquel que estuvo en contra siempre de los mandatos de Dios, aquel que dijo, nunca doblaré mis rodillas. Ese día, mira, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué tenemos que esperarnos, verdad? Pues mejor desde ahorita nosotros que estamos aquí, ¿cierto o no? Mejor tenemos que decir, tú eres el Señor, ¿verdad? Tú eres el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos claros de lo que se trata este estudio? Ok. Ya que vamos a hablar sobre el señorío de Cristo, de que Jesús es el Señor, creo que es necesario que podamos definir la palabra Señor desde su origen, para entender su significado, hermanos, ya que el día de hoy se puede malinterpretar el uso o el significado que tiene dicha palabra. Por ejemplo, el día de hoy se usa la palabra Señor para referirnos de una manera cortés a la gente, a la mejor de mayor edad, ¿no? Y decimos el señor Fernando, el señor González, y hablamos de una manera cotidiana, ocupamos la palabra para referirnos cortésmente a la gente. Pero a pesar de que en la actualidad a cualquiera se le llama Señor, en el contexto del tiempo de Jesús, solo algunos tenían ese título. Y quiero explicar dos significados de la palabra Señor. La palabra Señor se traduce de la palabra griega kurios, que significa amo o dueño. Amo o dueño. Señor era el título que se le otorgaba a los hombres poseedores de estados y lugares, teniendo sobre ello pleno dominio y jurisdicción. Dice una definición, también tenían autoridad y jerarquía, distinguidos entre las altas sociedades, tenían esclavos y sirvientes a los cuales podían castigar hasta con pena de muerte. Dicho en otras palabras, hermanos, un esclavo o un siervo que tenía a su amo, cuando veía que venía su señor, se postraba con rostro en tierra y el amo decidía lo que quería que hicieran sus siervos en ese momento. En otras palabras, era tal la autoridad y el dominio que el Señor tenía sobre los suyos, que incluso el control absoluto de todo estaba en sus manos, incluyendo las voluntades de sus siervos. Estaba en las manos, literalmente, de los amos o de los señores, las vidas de sus siervos. ¿Cómo ves? O sea, la palabra tiene una implicación y una connotación que el día de hoy no lo tiene. A todo mundo, Señor, Señor. No. Vamos entendiendo el pasaje y el contexto, hermano. Se le llamaba Señor solamente a ciertas personas que tenían el título de Señor. Y que era tal ese cargo, ese título que tenían, que les otorgaba a los amos, a los dueños, un dominio pleno, absoluto de lo que poseían, incluyendo esclavos y siervos. ¿Estamos? O sea, un siervo no decía, si su amo le decía, ven para acá, ve a mi parcela y trabaja. El siervo no podía decir, ay, ¿yo por qué voy a ir? No, pues que vaya fulano que no ha ido. No, mira, el siervo decía, sí, mi señor, claro que sí. E iba. Y si el siervo hacía algo incorrecto, el amo tenía incluso la autoridad y la potestad, incluso de su propia vida, de castigarlo hasta con pena de muerte. ¿Cómo ves? Otro significado, hermanos, de la palabra Señor. En el contexto de la iglesia primitiva, hace referencia a la divinidad de Jesús. Hace referencia a la divinidad de Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿sabías tú que también se le llamaba a Dios Señor? De la palabra hebrea Adonai,
que significa el Señor, y tiene que ver con el supremo en autoridad, el soberano. Y justamente ese fue el significado o la connotación que se le daba ahora al Señor Jesucristo. En otras palabras, y espero que me vayan siguiendo, el Señor Dios del Antiguo Testamento, Adonai, ahora se le otorgaba ese título de Señor, que le correspondía a Dios. ¿Sabes a quién? A Jesucristo. Con la palabra Curios. Vamos a dos pasajes, hermanos. Uno en Isaías y la otro volvemos a Filipenses. Vamos a Isaías 45. Sorprendente, hermanos, la descripción que estamos conociendo y aprendiendo acerca de Jesucristo. Vamos a Isaías 45. Dice el verso 22 y verso 23. Y por favor, subráyenmelo en su Biblia, por si algún día alguien viene y les toca la puerta y les dice que Jesucristo no es Dios. Mira, muéstrales este texto. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Solamente uno. Ok, vamos al verso 23, que es el que quiero resaltar. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Y quién está hablando, hermanos? Vamos a ver el verso 24 y entendamos quién está hablando. Dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Oye, y si yo voy a Filipenses 2 y me dice que se le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, entonces, ¿qué debo de entender? ¿Que hay dos dioses? Sino que hay uno solo, hermanos. Y que Jesucristo y Jehová es uno. Es el mismo. Solamente esa es la explicación, hermanos. Es la explicación que tiene esto. Porque aquí te dice que ha jurado Jehová. Dice, salió de palabra en justicia y no será revocada, no será cambiada nunca. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Filipenses 2, verso 10, verso 11, que ya lo leímos, dice que toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Cuando la gente no entiende esto, dice, bueno, entonces, ¿ante quién se dobla la rodilla? ¿Ante Jehová o ante Jesús? Pues Jesús es el mismo, hermanos, y Jehová. No le busques. No le trates ahí de componer, porque si no vas a cometer el error de los testigos que quieren y dicen, no entiendo, ¿cómo le hago entonces acá? No, pues vamos a torcer la Biblia, o quítale ese pasaje, o arranca de la Biblia, o hazla que no la ves. No, hermanos, vamos a ser serios. Pues aquí te está diciendo y vamos a creerle, tal cual está escrito. Creo que ya nos vamos dando cuenta, hermanos, de lo que representa que Cristo sea nuestro Señor. Amén. Primeramente, al decir que Jesús es el Señor, estamos reconociendo la divinidad de Jesús como el único dueño y soberano de todas las cosas. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 16. La Biblia nos enseña que Jesús es el dueño de todas las cosas. ¿Sabías tú eso? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Y por qué Él es el dueño? Porque Él las crea. Él creó todas las cosas, hermano. Él es el creador de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él creó ángeles, Él creó principados, Él creó la tierra, Él creó las plantas, Él creó los animales, las bestias, las aves, al ser humano. Él creó y es el que nos sustenta día a día, hermanos, el que nos da el aliento de la vida. Si hoy estás tú aquí es justamente porque Él ha querido, porque Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ya dijimos que cuando el hombre dice va a morir fulano o perengano y Dios dice va a vivir, entonces la persona vive, porque Dios, de él es la vida. Y cuando el hombre dice va a vivir, pero Dios dice va a morir, entonces el hombre muere, porque de Dios es la vida y de él viene todo, hermanos. De él viene todo, él nos sustenta. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vamos ahora a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que hermanos, aquí tenemos un principio. Jesucristo es el Señor porque Él es el amo y es el dueño de todas las cosas creadas. De lo que hay en este universo, de lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Él creó todo, hermanos, y lo creó para su gloria. Mateo capítulo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12. ¿Por qué crees que los fariseos y los judíos de aquel tiempo estaban que rechinaban los dientes, hermanos? Porque les estaba declarando verdades que ellos no querían escuchar. Verdades que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Fíjate, en una ocasión dijo esto el Señor Jesucristo. Mateo 12, 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es el dueño, es el creador del día de reposo. Y un judío sabía que el que había dado el mandamiento allá en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica a Moisés, ¿verdad? Allá en Sinaí, y que había puesto el día de reposo como una señal entre Dios y el pueblo de Israel, justamente era Jehová, hermanos. Era el Adonai. Y que ahora Jesucristo se levantara y dijera, pues miren, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso rechinaban los dientes, hermanos, porque ellos no querían reconocer el señorío de Jesucristo. ¿Qué tan lleno de autoridad será Jesús? Mira qué dice Hechos 7:59. Un día cuando un hombre llamado Esteban, un hombre piadoso, un hombre que había sido convertido, que había sido vuelto de su maldad y de su pecado y que ahora servía a Dios, por estar predicando el evangelio, le apedreaba a la gente y lo estaban matando a pedradas, hermanos. Dice el verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. ¿A quién oraba Esteban, hermanos? Al Señor Jesús. ¿Y qué le decía? Recibe mi espíritu. ¿Qué tan lleno de autoridad será Jesucristo, hermanos? Que Esteban entregaba su espíritu en las manos de Cristo, hermanos. Y puesto de rodillas, verso 60, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Anótalo, Hechos 10:36, Romanos 10:12, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 8, Primera de Corintios 12:3. Y nos podemos seguir, hermanos, la lista es larga en torno a darnos cuenta de que Jesús es el Señor. Vamos a, nada más, 1 Corintios 2:8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién es el Señor de la gloria? Jesucristo, hermanos. Él es el Señor de la gloria. Por lo tanto, repitiendo, hermanos, el señorío de Cristo tiene que ver con reconocer su autoridad, su divinidad, de que Él es Dios sobre los cielos. Número 2, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, debemos entender que Él es nuestro amo, nuestro dueño, el soberano, la máxima autoridad o el supremo en autoridad. Por lo cual, cuando alguien confiesa que Jesús es su Señor, lo que está diciendo y lo que está aceptando es que Jesús es su dueño, su amo, su propietario, tanto de él como de todas las cosas que tiene. Y esta confesión indica que Jesús es el dueño absoluto de su vida. Amén. ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Señor, hermanos? A ver, levanten su mano. Pero bien levantada, hermano. Ok, desde los cielos está mirando. Y ya se ha grabado. ¿Quién confiesa que Jesús es el Señor, hermano? Por eso, hermanos, hacer a Jesucristo el Señor de nuestra vida tiene una implicación muy fuerte. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. En principio tiene que ver con dejar de vivir para el pecado y para nosotros mismos. El pecador es por naturaleza un ser egoísta que solo vive para sí mismo, ¿cierto o no? Para satisfacer sus apetitos, sus pasiones. Su dicho es, primero yo, después yo, y al último, ¿quién crees? Yo. Ese es su dicho favorito, hermanos. Solo piensa en él dirige su propia vida. Dice él, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, eso te habla de una persona que vive sin Dios.
nadie le dice qué hacer y qué no hacer. Vamos a Efesios capítulo 2. Es una persona que vive nada más para Él y únicamente para Él. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivimos? En los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si la carne decía, hoy se me antoja, ¿verdad? No sé, pecar en esta área, ahí está la persona obedeciendo y haciendo la voluntad de sus apetitos y de sus pasiones. Por eso es importante que nosotros podamos entender que cuando una persona quiere entregarle a Cristo el señorío de su vida, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de todo pecado para entregar ahora nuestras vidas a Dios y dejar nuestras vidas en las manos de Él. Él será quien decida de ahora en adelante. Cuando nos arrepentimos del pecado, hermanos, ahí comienza a reinar Cristo en nuestro corazón. Se quita el pecador del trono, porque antes está el corazón, y ahí está el pecador, ¿verdad? Sentado en el trono. Y dice, primero yo, después yo y al último yo. No, cuando se arrepiente de su pecado y le cede el señorío, se levanta de su silla y le dice a Jesucristo, ahora tú toma el lugar, tú toma el trono de mi corazón. Y entonces llega Jesús y se sienta en el trono de nuestro corazón. ¿Estamos? Le estás diciendo, ya no quiero vivir yo mi propia vida, sino que ahora ven tú y vive en mí. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. ¿Vamos claros? Ok. Entender este aspecto de Jesús es crucial para todo cristiano el día de hoy. Porque estamos atravesando una de las apostasías más tremendas. ¿Y sabes qué es apostasía? Mucha gente se está yendo al error. Mucha gente en los púlpitos, tristemente, el día de hoy ya no se está predicando la palabra. El día de hoy desde los púlpitos solamente es un show, ¿verdad? Que la gente va y escucha los chistes de aquel hombre que está ahí como un bufón, haciéndole reír a la gente y pasando la charola para que entonces desembolse y ponga mucho dinero ahí en los sobres, ¿verdad? Y entonces la gente mira la iglesia o mira la palabra como una cuestión de negocio. Tristemente estamos viviendo en una apostasía tremenda, donde la gente, ¿verdad? Pareciera que el cristianismo se ha rebajado, que quiere estar al gusto del cliente. Dependiendo de los clientes es que se ofrece uno u otro evangelio rebajado. Por allá viene una persona y dice, es que a mí me gusta mucho el dinero, hermano. ¿No habrá así como que un evangelio que me habla acerca de prosperidad? Amén, hermano, ¿cómo no? Pásale, siéntate. Aquí te hablamos de que si tú das tu dinero, Dios te lo multiplica. Y entonces la gente dice, gloria a Dios. Y si pones 1,000, Dios te va a dar 10,000. Y dice el hombre, dice, ¿y si pongo 10,000, me dará 100? Así se pregunta siempre la gente. Y ve el negocio, hermanos. Y tristemente se están alejando de los principios y de la voluntad que Dios ha establecido, hermanos. Dependiendo del gusto del cliente es la oferta de un evangelio rebajado. Sin embargo, todo cristiano de la antigüedad entendía claramente cuáles son las demandas y las condiciones de ser un seguidor de Jesucristo. Ellos no andaban jugueteando. Ellos no andaban ahí, ¿verdad?, jugueteando, sino que entendían perfectamente que cuando tomaban la decisión de seguir a Cristo era para renunciar a todo. Era para poner todo en segundo lugar, incluso sus intereses, sus metas y sus proyectos personales. Y poner a Cristo en primer lugar. Vamos a Lucas 14, por favor. Las condiciones del discipulado son tan elevadas que pocos están dispuestos a asumirlos en su propia vida, hermanos. Por eso las agrupaciones que crecen el día de hoy, ¿verdad?, son las que están poniendo el evangelio al gusto del cliente. ¿Quieres llegar a Dios con todo tu pecado? No te preocupes, Dios te conoce, Dios es amor. Y están tergiversando toda la enseñanza de la Escritura, hermanos, y haciéndole creer al hombre que no se ha arrepentido y que vive en su pecado que va rumbo al cielo.
Y ahí va, ¿verdad? La persona, el adúltero va diciendo, sí, yo voy rumbo al cielo porque estoy dando mi diezmo allá, estoy echando mi dinero en la caja. Y cree que por eso ya. Cuando llegue delante de Dios, lo vamos a ver ahorita más adelante, no todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Las condiciones del discipulado son tan elevadas, hermanos, que por eso pocos están dispuestos a asumirlos en su propia vida. Lucas 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Cuántas multitudes? Grandes. No dice una multitud, dice grandes multitudes. Y no dice una gran multitud, dice grandes, en plural. O sea que se juntaban las ciudades completas y seguían a Jesús. Pero volviéndose, hagan de cuenta que venía ahí toda la gente siguiendo a Jesús y llega un momento en que se detiene Jesús y se da la media vuelta y voltea a mirar a la multitud y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo dice? ¿El hermano fulano? No, hermanos. Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y alguien me preguntará, hermano, entonces hay que aborrecer al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos. Entonces tengo que tener un odio para con ellos. Eso es a lo que se refiere. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que tu amor por Dios sea más intenso que cualquier otro amor para con los que están a tu alrededor. Debe de ser tan grande tu amor por Dios, hermanos. Tiene que estar en el primer lugar. ¿Cuánta gente en ocasiones, verdad, viene a una reunión, escucha, sabe qué es la verdad, hermanos? Pero inmediatamente en casa le dicen, si tú sigues yendo a ese lugar, entonces te vamos a desheredar. Dice el padre, le dice al hijo, a la hija que habían venido a escuchar la palabra de Dios. Y entonces la persona, como ama más a su padre, dice, ya no voy a seguir buscando a Dios. No puede ser discípulo. ¿Estamos claros? ¿Cuánta gente yo he escuchado que en ocasiones le dice, está buscando el esposo o la esposa a Dios y le dice el cónyuge, le dice, ¿sabes qué? Si tú sigues así nos vamos a divorciar. Y no es cierto, nomás porque la está amenazando o lo está amenazando. Si sigues en esa religión, la verdad, nos vamos a divorciar, nos vamos a dejar. Pues sabes, mira, yo he encontrado en Cristo la llenura, la felicidad. Él es mi Salvador, Él es mi todo. De tal manera que prefiero seguir a Cristo. ¿Cómo parece el amor? ¿Acaso ese esposo no tiene amor por su esposa? ¿O esa esposa no tiene amor por su esposo? No, claro que sí lo tiene. Pero es más fuerte el amor por Dios, que incluso está dispuesta a que si esa persona, su cónyuge, se quiere separar, ni modo, allá tú, te la pierdes, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 8. Al contrario, hermanos, amar a Dios, cuando tú amas verdaderamente a Dios, vas a poder amar verdaderamente a los que te tienes a tu lado. Eso es lo que significa. No puedes amar tú por un amor humano a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, si no es el amor de Dios obrando en tu vida. Solamente cuando conoces a Dios, entonces se derrama el amor de Dios en tu vida y verdaderamente puedes amar a tu prójimo. Antes solamente es un amor egoísta, nada más. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, llamó a la gente que todavía no era sus discípulos, pero también llamó a sus discípulos. O sea que el mensaje es para todos, hermano. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 3 condiciones para ser discípulos de Jesús. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Tú quieres que Jesús sea el Señor en tu vida? Hay 3 condiciones. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado profundo, hermanos, a un cambio de vida, a un poner en orden las prioridades, en hacer a un lado nuestros propios intereses
y colocar en primer lugar a Dios y sus intereses. Por eso aquí dice, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. No te está diciendo que vayas y te mates, no, sino que vayas y renuncies a tus metas, a tus proyectos personales, porque en ocasiones son egoístas. ¿Cuánta gente, verdad, ve sufrir a su prójimo, pero dice, no, es que pues primero están mis propias necesidades? Por eso así es el hombre, primero yo, después yo y al último yo. Y cuando Jesús vino a esta tierra, estaba cansado, estaba hambriento, estaba sediento, estaba cansado del camino, pero llegaba la gente y aún así se paraba a predicarles, hermanos. Eso es renunciar a uno mismo. Y eso es lo que pide Dios de nosotros. Por eso este evangelio no es tan popular. Cuando la gente empieza a escuchar esto, como que empieza a decir, ay hermano, entonces hay que seguir hacia Cristo. Claro, ese es el cristianismo. Por eso lo que hoy vemos como cristianismo no afectan a nadie, hermanos. Es un remedio, es un chiste, porque la gente no está dispuesta a renunciar ni siquiera a su propia vida, hermanos, para vivir y poner a Dios en primer lugar. ¿Qué pasa el día de hoy, hermanos? El día de hoy la gente solo quiere mirar a Cristo como su Salvador, ¿sí o no? Pero no le quieren reconocer como su Señor de sus vidas, hermano. Sí quieren los beneficios, sí reclaman las bendiciones, sí que me salve, sí que me ayude, sí que me perdone, sí que me bendiga, pero no quieren los compromisos, no están dispuestos a pagar el precio, hermanos. ¿Cómo que esto de renunciar a mis propios intereses, metas y proyectos? Pues como que eso no me gusta, hermanos. Y entonces hacen una separación. Veo a Cristo como mi Salvador, pero no lo quiero ver como mi Señor. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Tito capítulo 1, verso 4. Esto de renunciar a nuestros propios intereses, metas y proyectos y poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida no es algo que sea bien visto, hermano. Se piensa que es algo exagerado, que no se puede vivir. Y esto no debe de ser así. Jesús es Salvador y es Señor. Va junto, hermano, lo uno con lo otro. Tito capítulo 1, verso 4. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1. O sea que hoy vamos a salir entendiendo algo. Jesús es Salvador, pero es Señor. ¿Así es? ¿Estamos? O sea, no nomás quiero el paquete a medias. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, sálvame. Sí, ayúdame, bendíceme, Señor. Pero ya cuando se voltea y dice, ay, pero no quiero ceder mi vida a ti, Señor. No quiero que tú seas mi Señor, es lo que le estamos diciendo. Y no se puede. O es nuestro Salvador y Señor, o no, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por cierto, siempre va antes la palabra Señor y luego Salvador. ¿Sí te estás dando cuenta? Señor y Salvador. Señor y Salvador. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice, antes bien que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad que los apóstoles y los cristianos de la antigüedad no hacían separación? ¿Verdad que sí decían Jesucristo es mi Salvador? Pero también decían Jesucristo es mi Señor. Así que quieres el paquete, es completo. Es Señor y es Salvador. Reconocer a Jesús como Señor tiene que ver con cederle el control de nuestras vidas, rendir nuestra voluntad a Él. Significa que Él y solo Él decidirá qué tenemos que hacer, qué pasos debemos dar. Es cederle el control absoluto y completo de nuestras vidas. Ahora, quiero también decirte, no significa que vas a renunciar a tu capacidad de raciocinio. Tampoco significa que dejes de usar tu cerebro o tu voluntad, sino más bien que la sometas a Él. Eso es lo que significa. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, es como si fuéramos conduciendo un automóvil en un camino desconocido para nosotros. Pero entonces a la orilla del camino ves que está parado Jesucristo. Detienes el carro, detienes el automóvil, te bajas y te pasas al asiento del copiloto. Y Jesucristo toma el asiento del volante, del que maneja. Y Él es el que nos va a llevar, hermanos.
Jamás va a aceptar el Señor Jesucristo ir de copiloto solamente en tu vida. Pero tú llevas las riendas, tú llevas el volante. Nunca. O es Cristo el que lleva el volante en tu vida, o no es. No es, hermanos. Y aquí entra la pregunta del millón. La gente se pregunta, ¿y quién puede? ¿Y quién puede? Pues yo te respondo lo que un día el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le dijo, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor Jesucristo le dijo, Pedro, para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Que nadie, hermano, se confunda pensando que solo en nuestras propias fuerzas podemos ceder nuestra voluntad a Dios. No, hermanos, no. Necesitamos del Espíritu Santo para poder caminar en sumisión al señorío de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. En tus propias fuerzas no podrás. Por eso a mucha gente este evangelio se le hace difícil. Pero ¿quién puede? ¿Y cómo que entonces Cristo va a decidir en mi vida? ¿Y cómo es posible que yo no vaya a tener el control absoluto de mi vida? Ya no la voy a poder dirigir. No, ahora pasas a ser propiedad. El amo y el dueño es Jesucristo, pero solamente una persona que vive dependiente del Espíritu Santo puede y podrá ceder su vida al señorío de Cristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, es a través del Espíritu Santo el que nos va a capacitar para estar sometidos día con día nuestra voluntad a Jesús. ¿Cómo ves? Y es por esta razón que también día a día tenemos que llenarnos de su Espíritu para hacer las cosas que Él nos pide, pero no en nuestras propias fuerzas, hermanos, o en nuestra propia capacidad, sino en las fuerzas que Él nos da. ¿Sabías tú que dentro del hombre hay una lucha por querer llevar el control? Y de repente el viejo hombre, dice la Escritura, ¿verdad?, se quiere levantar y quiere decir, no, otra vez agarro el control de mi vida. No, cuando veas que se está levantando el viejo hombre en tu vida, si es que ya ha muerto ese viejo hombre y está crucificado, nunca dejes que vuelva a levantarse o agarrar fuerza. Porque el día que vuelva a agarrar el volante de tu vida, ese día te va a llevar al despeñadero. Así te lo digo. Cuando veas que ese viejo hombre se quiere levantar y que dentro de ti hay una lucha, ¿verdad?, por someterte y por hacer tu voluntad o por someterte a Dios, está la lucha. Cede mejor a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, ayúdame. El cristiano es aquel hombre que sabe decirle, no se haga mi voluntad sino la tuya. Reconocer el señorío de Cristo consiste en ya no hacer más nuestra voluntad, sino la de Él. De esta manera, si vemos en la Escritura, Cristo dijo, ama, para ponerte unos ejemplos, ama a los que te aborrecen. ¿Lo dijo o no lo dijo, hermanos? ¿Qué tienes que hacer? No escucho, hermanos. Pues digámoslo fuerte. Si Jesús dijo, ama a los que te aborrecen, ¿qué tienes que hacer? Amar. Amar a los que nos aborrecen, hermanos. Perdona las ofensas de tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar las ofensas de tu hermano. Está en paz con todos. ¿Qué tienes que hacer? Estar en paz con todos. No pagues mal por mal. ¿Qué tienes que hacer? No pagar mal por mal. Vence con el bien el mal. Al que te pida, dale. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Él te está diciendo. Lo que Él te está diciendo. Y muchos no están dispuestos a obedecer en las circunstancias adversas. Solo quieren lo fácil, lo sencillo. Sin embargo, las demandas de nuestro Señor tienen que ver incluso con las cosas más difíciles. Y es por eso que decimos que en nuestra propia fuerza no podremos, hermanos. Necesitamos del Espíritu que nos ayude. Si no es el Espíritu Santo el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones, ¿cómo podremos perdonar al que nos ofende? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puedes pasar por alto o bendecir a los que te maldicen? ¿Cómo puedes orar por los que nos calumnian? No se puede, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Cuando alguien viene y te hace, tu misma naturaleza quiere regresar, ¿verdad?, la ofensa y quiere pararse y decir, ay, ya me hizo, ahora yo le hago. No. El que está sometido a Cristo, hermanos, le hacen y Él perdona. Porque solamente así dice, para que seáis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos.
Por eso el Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero dice Jesús, pero yo os digo, no resistas al que es malo. El que te hiera una mejilla, ponle la otra. Si o no, la demanda de Jesús es muy alta, hermanos. Es muy alta. Y seguramente en tu mente ahorita estarás preguntándote, pero ¿cómo podré perdonar a fulana, a perengana, si ellos me dañaron, si ellos me hicieron, si no sabes, hermano, cuánto sufrí? Pues sí, pero dice que si tú no perdonas, Dios tampoco perdona. Y para que tú tengas el derecho de pedirle a Dios perdón, tienes la obligación de perdonar a tu prójimo sus ofensas. ¿Cómo ves? Pero hermano, si me quitó el terreno, si hubieras visto cuánto se quedó de la herencia de nuestros padres. Mira, es material. Déjalo, suéltalo, perdona. Hay mucha gente, hermanos, que incluso tiene familiares ya 3 metros bajo tierra y todos están diciendo, no, pero si fulano y perengano, ojalá y ahorita se esté pudriendo allá en el infierno. Oye, espérate, ya ni vive la persona y todavía hay rencores, hay odios. No, hermanos, por eso el que vive sometido a Cristo puede perdonar, puede avanzar, puede pasar por alto, bendice a los que te maldicen. ¿Cuántas veces el hombre quiere hacer justicia por su propia mano, hermanos? ¿Cuánta gente no desea el mal de aquel que le ha hecho daño? Mucha gente, hermanos. Sin embargo, le dice Dios al cristiano, ama, perdona, sirve a tu prójimo, ayuda al necesitado, etcétera, etcétera, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mucha gente solo le dice Señor, Señor, de boca o de labios para afuera, hermanos. Tampoco eso es la manera de reconocerle su señorío. Reconocerlo como Señor es hacer la voluntad de Él. ¿Estamos? Yo pregunto, hermanos, ¿de qué servirá decir tú eres mi Señor si haces lo que tu propia voluntad te dicta? ¿Servirá de algo? Lucas 6:46. Si tú quieres ver, aquí está la clave, hermanos, del crecimiento espiritual o del estancamiento espiritual. Porque a veces la gente ya se volvió a Dios, ya se convirtió a Cristo, hermanos, pero dicen, Señor, ya me salvaste, gracias, entonces ahora voy a seguir yo haciendo lo que a mí me parece que es correcto. No. Tú debes de ceder. Ya eres cristiano, cede tu vida, cédele el control de tu vida a Dios. Porque hay gente que en ocasiones, pues ya, gracias Dios, y entonces yo hago mi voluntad. Una reprensión fuerte la vemos en Lucas 6:46. Dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos, hermanos? El que viene y levanta sus manos y alaba a Dios, pero al rato sale y hace lo mismo, que le dicta su carne, sus pensamientos. No, hermanos. Aquí está bien claro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reconocer el señorío de Cristo es hacer la voluntad de Jesucristo, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la clave, hermanos, del crecimiento y de la madurez, reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. O también está la razón por la cual a veces la gente no crece. Si tu pregunta es, ¿por qué en ocasiones no crezco y no maduro espiritualmente? ¿Por qué me doy cuenta como que mi vida está estancada, verdad? Como que mi vida no avanza. Pues aquí la respuesta es bien sencilla. Porque todavía guardas tu vida para ti mismo y no la has cedido o no la has entregado a Cristo. Entrega tu vida a Cristo para que veas cómo Él la transforma. Pero no de labios, sino de hecho y de verdad. No de dientes para afuera, sino de corazón. ¿Cuántos le dirán el día de hoy a Jesucristo, Señor, ven y reina en mi vida? ¿Le diremos eso, hermanos? O mejor así me quedo para no meterme en problemas. Porque si yo ya me está diciendo el hermano lo que implica aceptar el señorío de Jesucristo. Y pues yo no quiero una vida así tan radical, tan fanatizada, dicen por ahí, ¿no?
No, yo ahí me la llevo, ahí me la quiero llevar. Pues mira, cada quien decide, hermanos. Pero al que está dispuesto a decirle a Dios, Señor, ya no un poquito de ti y un poquito de mí, sino todo de ti, Señor, y nada de mí. Esos son los que un día van a estar cara a cara. Sométete a Dios, sométete a Dios y vas a ver cómo Él va a levantarte. Entrega completamente tu vida a Él. No lo aceptes como tu Salvador solamente, acéptale también como tu Señor. Vamos entendiendo, hermanos, qué significa entonces y qué implica reconocer el señorío de Cristo. Son 3 puntos: reconocerle como Dios verdadero, reconocerle como el amo y dueño de nuestra vida. Ya no decido yo lo que quiero hacer con mi vida, sino Él es el que decide. Y qué importante, hermanos, porque a veces hay gente que comienza el camino de Dios y no están acostumbrados a que otro tome decisiones en su propia vida. Sin embargo, ahora en el camino cristiano debes acostumbrarte a que debe ser Jesús el que tome las decisiones. Te pongo algunos ejemplos, hermanos. Salir a buscar trabajo a otro lugar, cambiar de residencia, irse a otro país, estudiar una carrera, con quién casarse, ir a predicar a otro lugar. 5 cosas, hermano. Son decisiones muy fuertes que implican una sabia decisión. ¿Cierto o no? He conocido hermanos cristianos que por el hecho de no estar buscando someter sus vidas a Cristo, han tomado decisiones erróneas. Y han sido fatales, hermanos. Que con el tiempo se dan cuenta de que ellos mismos seguían siendo los que tomaban las decisiones en su vida y no Cristo. ¿Y cuál es el resultado? El desastre. Se vinieron abajo en su vida espiritual, abandonaron el camino de Dios, se enfriaron, se entibiaron, se hicieron religiosos solamente, pero el amor de Dios ya no fluye en sus corazones. En pocas palabras, perdieron la batalla. Si te diría, hermanos, en ocasiones como cristianos tenemos que renunciar a un buen trabajo, a un mejor puesto, a un ascenso en el trabajo, a dejar un empleo bien pagado, como en el caso de Mateo, Leví, ¿cierto o no? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y cuando vio que pasó Jesús, Jesús le dijo, ven y sígueme. Y se levantó Mateo, ¿verdad? Y dejó su puesto en el gobierno y que ganaba buen dinero por seguir a Cristo, hermanos. Tenía un llamado muy específico ese hombre. Pero quiero decirte, él sigue haciendo los mismos llamados el día de hoy. Y solo el que está dispuesto a honrar a Cristo y a pagar el precio sabe lo que estoy diciendo, hermanos. El que no le interesa someterse al señorío de Cristo lo ve como algo exagerado, fanático, radical. ¡Ay, qué exagerado! Pero hay gente, hermanos, que por el hecho de no descuidar la obra de Dios, de no descuidar su familia, sus responsabilidades en la iglesia, ha decidido negarse a una mejor paga, hermano. Porque una mejor paga también implicaba estar lejos de casa varios días o varias semanas. Implicaba dejar de congregarse. Implicaba, ¿verdad?, dejar de asistir a una reunión bíblica. Implicaba no tener días de descanso. Y como ha entendido que es mejor someterse a Dios antes que a los hombres, dijo, ¿sabes qué? Está muy bien la paga, pero yo tengo otra paga más excelente. Voy a hacer mejor tesoros allá arriba. Y no quisiera que esto se malinterprete, hermanos, para decir, es que el hermano está invitando, ¿verdad?, a que dejemos nuestros trabajos y nos dediquemos nada más a predicar la palabra. No, el llamado es específico para cada quien, hermano. Específico. La Biblia nos habla de ser responsables en todas nuestras actividades. La Biblia nos habla de trabajar 6 días a la semana y descansar 1. La Biblia nos habla de ser excelentes y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hacer trabajos de excelencia, hermanos. Pero hay prioridades. Y en ocasiones cuando el cristiano tiene una propuesta delante de él, yo me he topado. Yo he visto gente que ha estado aquí sentada y que ha hecho un compromiso con Cristo, pero en ocasiones por no seguir el señorío de Jesús, inmediatamente ya la quieren ascender en el trabajo y ya le dijeron, vente, pero ahora vas a trabajar en el lugar fulano de tal. Y la persona no entiende ni le ha preguntado al Señor, ¿es tu voluntad? Y entonces se va. Y era una estrategia. Y Satanás allá, mira, la empieza a enfriar. Le empieza a echar agua, ¿verdad? Y le empieza a echar aire para que se apague ese fuego. Y luego empieza a humear. Y ya cuando está bien fría la persona quiere... entonces la corren del trabajo. Dice Satanás, ahora sí ya, córremela. Y la corren del trabajo a la pobre persona. Y ya llega a su lugar, pero ya viene fría. Ya viene con un corazón apóstata. Ya viene con un corazón sin ganas de seguir buscando a Dios. Ya se logró el objetivo. ¿Sabes por qué pasa eso? Por no cederle el control
de nuestras vidas a Dios. Por eso sucede eso, hermanos. Cuando la gente decide y le pregunta a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es gente que le dice a Cristo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. No quiero hacer tesoros en la tierra y mi tesoro quiero que esté allá en los cielos, pero que no esté vacío, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Es una persona que depende de Jesucristo. No sé, hermanos, tal vez en alguna ocasión te ha pasado que tú quieres hacer alguna cosa, emprender un proyecto, comprarte algo, sin embargo, como que las cosas no se dan. ¿Te ha pasado? Y le intentas por un lado y no se dan. Y por otro y no se dan. Bueno, hermanos, tal vez ahí hace falta preguntarle a Dios si quiere que hagas eso o realmente es Dios quien te está impidiendo, te está estorbando para que no avances en ese camino. Mucha gente está como Balaam, un profeta del Antiguo Testamento, un hombre que profetizaba, que en una ocasión le ofrecieron un negocio, le iban a dar dinero, pero a cambio tenía que ir y maldecir al pueblo de Israel. Imagínate qué negocio, ¿no? Y entonces se mete Balaam y le dice, y va a orar y dice Dios, te vinieron a buscar unos hombres y te van a decir que vayas con ellos, pero no vayas. Y Balaam se queda así, todavía ni le había dicho nada a Dios. Entonces llegan, tocan a la puerta, abre Balaam y dice, Balaam, mira, venimos a verte, es que nuestro rey nos pide, sí, ya sea que vienen, pero no puedo ir. Y lo rechaza. Y después el rey manda a otros más nobles, y manda otro séquito más noble, ¿verdad? Y llegan los mensajeros del rey y tocan la puerta de Balaam y le dicen, mira, te vamos a dar lo que tú pidas, lo que tú pidas, lo que tú pidas. Y ya me imagino los ojitos de Balaam, se les formó el signo de peso. Y entonces se metió a orar y dijo, Señor, ¿verdad que sí quieres que vaya? ¿Verdad que sí puedo ir, Señor? No, Balaam no fue a escuchar la voz de Dios, porque Dios ya había dicho, no vas. Pero a veces el hombre se encapricha, ¿cierto o no? ¿Verdad, Señor, que sí quieres que vaya? Y cuando vio Dios el corazón de Balaam, que ya estaba desviado, dice, ve pues, pero todo lo que yo te diga, eso es lo que vas a decir. Y ahí va Balaam contento, agarra su burra, ¿verdad? Y la monta y ahí va el camino. Y en el camino se le planta el ángel de Jehová. Y la burra ve el ángel de Jehová y se repega porque se puso el ángel así para taparle el camino de Balaam. Y la burra se repega hacia una pared y le raspa la pierna al profeta. ¡Ay! Y la azota. Y luego el ángel más adelante se vuelve a parar enfrente y entonces la pobre burra se va al otro extremo y ¡ay! Otra vez. Y la vuelve a azotar. Y después se para en medio el ángel y mejor la burra se echa y ya no quería caminar. Y el profeta empieza a azotarla. ¡Ay! Esta burra, que no sé qué. Y entonces Dios le permite que abrir la boca a ese animal y le dice, ¿y por qué me maltratas? ¿Cuántas veces he actuado así? Como diciéndole, ¿qué no estás mirando quién está ahí delante? Y en ese momento se le abren los ojos al profeta y ve que estaba el ángel de Jehová, hermanos. Mejor la burra y no el profeta. A veces, hermanos, ahí está el hombre empecinado en hacer las cosas. ¿Ya le preguntaste a Dios? Y a veces ni te salen las cosas, pero ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Pregúntale mejor a Dios. Déjate gobernar por el señorío de Jesucristo, porque Él está mirando si te conviene o no te conviene. Él lo sabe, hermanos, Él lo sabe. Acostúmbrate a doblar tus rodillas ante Dios y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hay otro relato bíblico con Josué, hermanos. Un hombre que, sí, Josué era un hombre que dependía, estaba sometido a Dios en todo, hermano. Pero tal vez un día pensó que ya estaba muy maduro en el camino de Dios, como para tomar sus propias decisiones. Habrá dicho Josué, pues ya estoy grandecito, ¿no? Y Dios le había dicho a Josué, no hagas alianza con ningún pueblo. Pues llegaron sus vecinos y fingieron que venían de lejos y que venían de muchos días de camino y llegaron con sus ropas rasgadas, sucias y con su pan ahí todo enmohecido y llegaron y dijeron, mira, venimos desde una ciudad muy lejana, pero venimos a hacer paces con ustedes. Y entonces Josué no consultó a Dios y dijo, está bien, vamos a hacer las paces ustedes y nosotros. Y resultó que eran sus vecinos. Y eso fue un dolor de cabeza para Israel. Así sucede a veces cuando no tomamos en cuenta a Dios, hermanos.
Tomas decisiones y luego es un dolor de cabeza para ti. ¿Cierto o no? Acostúmbrate. Como cristiano, aprende a someterte a Dios, a dejarle el control de tu vida a Dios. Porque si no vas a cometer muchos errores en tu caminata cristiana. Y es algo con lo que vas a estar luchando constantemente. Porque el corazón del hombre está inclinado a la rebelión. Así que, constantemente, sométete. Es un mandamiento. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la Escritura. Así es que es mejor que te humilles para con Dios, para que te ayude, a que vayas a tomar el control tú, en tus manos. Yo veo a mucha gente que no quiere someterse a Dios y pues ni modo, hermano. ¿Qué podemos hacer? Aquí a nadie obligamos, hermano. La gente hace a veces las cosas a su manera, tiene su propio criterio. Bueno, pues ya les explicamos el evangelio para que al rato la gente no diga, hermano, es que nunca me dijeron, es que nunca me predicaron eso, es que nunca me dijeron que a Jesús hay que verle como Señor. Pues por eso hoy te predica. Porque a Jesucristo hay que mirarlo como el Señor, el amo, el dueño absoluto de nuestra vida. La pregunta en esta mañana, hermanos, es, ¿y tú para quién vives? ¿Vives para ti o tu vida es de Cristo? Tenemos que ser como Pablo, el apóstol, que decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que vivo, lo vivo en Cristo. Por lo cual, hermano, reconocer el señorío de Cristo es hacer su voluntad y no la nuestra. Y por cierto, nada más te digo algo. Debes confiar en que Jesús nunca te pedirá que hagas o dejes de hacer algo que te va a perjudicar. Cuando Él te pide que hagas algo, es por tu bien, es por tu bendición, porque Él cuida de nosotros. Él sabe qué cosas necesitas para poder crecer, madurar y llegar a la meta. Así que lo que te pida, hazlo, porque es para tu bien. O sea, el Señor Jesucristo nunca va a pedirte algo por su capricho nada más. Tráeme esa silla y cuando ya la traes, no, llévatela, y ahí vas otra vez, ¿no? Con tu silla. No, sí, tráemela, ay, ahí vienes otra vez. No, llévatela, ay. No, Jesús no hace cosas sin sentido. Cuando el Señor Jesucristo te pide algo es porque sabe que eso te va a ayudar. Sabe que eso te va a ayudar. Sabe que con eso te va a madurar. Sabe que con eso va a venir bendición a tu vida. Ok, termino, hermanos. Hechos 9:31. Algunos últimos pasajes solamente. Reconocer el señorío de Cristo es también tener temor de Él. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor ¿de quién? Del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor, hermano, significa tener un respeto profundo por la persona de Jesucristo. Cuando tú vas, nada más para poner una analogía o una comparación, cuando tú vas al mar, imagínate que vas en una lanchita y de repente estás en el medio del océano y no ves tierra firme por ninguno de los 4 lados, hermano. Te volteas y a todo a tu alrededor es mar, es agua, hermano. ¿Qué provoca eso en ti? Temor, miedo. Un respeto profundo, porque sabes que ahí puedes quedar. Y más si vas en tu lanchita y se le acaba la gasolina, hermano. Imagínate, y ya va cayendo el sol y ves el mar. Nadie dice, pues ahorita me aviento y me voy nadando de aquí a la orilla. No, hermanos. O sea, ves el mar y te da miedo, te da pavor. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque el mar te infunde un respeto. Cuando habla la Biblia del temor del Señor, también significa un respeto profundo por la persona de Jesucristo. Pero también tiene que ver o significa estar consciente de su presencia. Tan conscientes, hermanos, de su presencia como lo estás de la persona que está a tu lado. Así de esa manera. ¿Cuánta gente ocupa la soledad para hacer maldades? ¿Cierto o no? Ahí está la persona, se va a trabajar a otro lugar y dice, pues aquí nadie me ve, aquí no están mis familiares, no están mis vecinos, y entonces pues aquí me destrampo. No, permíteme tantito. El cristiano, hermanos, que tiene temor de Dios, sabe que Jesucristo está en todo lugar y en todo momento. Y nunca estamos solos y a ninguna hora del día, hermanos, sino que Jesús siempre está a nuestro lado. Y eso es hasta para nuestra bendición, hermanos. ¿Cierto o no? Saber eso. Ahí está Dios. Ahí está Dios, hermanos. Ahí está Cristo. Siempre a nuestro lado.
Ahora la cuestión es esta, y si Él está a tu lado, la pregunta es, ¿harás algo que le haga sentir mal, que le incomode, o que vaya en contra de lo que Él te ha prohibido? ¿Verdad que no? ¿Cómo te vas a conducir? Con rectitud, con temor. ¿Se entiende qué es el temor? Ok, entonces someternos al señorío de Cristo es tener temor del Señor. Un temor sano, hermanos, un temor reverente, un temor de un respeto profundo. Te doy algunos textos nada más para que los anotes. Hechos 2:36. Aquí vemos cómo los apóstoles enseñaron que Cristo es el Señor. Te lo leo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Este es el primer mensaje, el primer sermón que predica el apóstol Pedro a una congregación que se había reunido. Dice: ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3:19, Hechos 10:36, Hechos 10:48, Hechos 13:49 y Hechos 15:35. Y por cierto, este Señor Jesucristo ha prometido que iba a volver, hermanos. Ha prometido que iba a volver. Y va a volver por los suyos. ¿Y sabes cuál es su nombre? Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos queremos que Jesús sea nuestro Señor? Después de lo que hemos escuchado, hermanos, yo creo que ahora tenemos el panorama completo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no solamente es decirle Señor, Señor, sino hacer su voluntad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Después de que hemos escuchado este tema tan importante y que estoy seguro que llevamos una bendición en nuestro corazón cada uno de los presentes, vengamos a agradecerle a nuestro Padre precioso, a nuestro Dios, porque no nos deja nunca sin palabra, siempre nos trae su palabra. Padre, hoy te damos gracias y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Él es el dueño, el amo de nuestras vidas, el que decide lo que hacemos y lo que no hacemos, Padre. Ante ti toda rodilla se va a doblar, dice tu palabra, Señor, y nosotros reconocemos que eso es cierto. Y lo que hoy hacemos nosotros lo hacemos de una manera voluntaria. Reconocemos tu señorío, Señor, y nos sometemos a Él. Permítenos, Padre, pues, que este tema venga a sacudir nuestras conciencias, a corregir lo que está deficiente, a aprender a tener temor de ti. Ayúdanos, porque también como lo vemos en tu palabra, ¿quién es suficiente, Señor? Nadie. Para el hombre es imposible, pero para ti todo es posible. Aquí está nuestro corazón, Señor, es para ti. Toma el trono, vive y reina por los siglos de los siglos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.